este webinar y con mucho gusto les voy a presentar al doctor Sergio Ramírez, quien es director de traducciones y publicaciones de la Sociedad Bíblica Colombiana. Es doctor en psicología de la Universidad Javeriana, beca Erasmus Plus para investigación en ciencias de las religiones en la Universidad Complutense de Madrid, magíster en teología de la Biblia de la Universidad Buenaventura, es especialista en pedagogía, biblista del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, también docente universitario de psicología de la religión, hermenéutica bíblica, métodos exegéticos. También es miembro del semillero de investigación de la Septuaginta, la actualidad de la Biblia griega de la Universidad Minuto de Dios, y también es administrador de empresas de la Universidad de La Salle. Pero lo principal que puedo decir de nuestro querido hermano Sergio Ramírez es la humildad y su amor y deseo de compartir y enseñar la palabra de Dios. Dejo con ustedes al doctor Sergio Ramírez, quien nos va a compartir el relato de la Navidad desde Mateo capítulo 1, 18 al 25. Es tu tiempo, Sergio. Buenas noches, muchas gracias Pablo, siempre por el cariño. Un gusto que estemos aquí todas las sociedades bíblicas unidas en este espacio y que hay por ahí caras conocidas de personas que siempre se conectan a los webinars y aprenden cada viernes con esta experiencia que tenemos de acercarnos a la palabra de Dios. Bueno, esta noche vamos a hablar de el relato de la Navidad, o esto en los estudios bíblicos también se conoce como los relatos de la infancia de Jesús. Esta presentación que voy a hacer esta noche la voy a hacer desde una lectura histórica y literaria. Y al final voy a hacer una hermenéutica en el contexto del siglo primero. Entonces, para hacer una aproximación al texto bíblico histórico literario, y terminar con una hermenéutica desde una lectura que se haría del texto en el primer siglo, es importante acercarnos al género literario de estos textos, cómo están contados. El género literario de un texto es la pregunta por la envoltura en la que se presenta una verdad. También es importante tener en cuenta el contexto, en qué contexto se escribe, en qué momento histórico, qué estaba pasando en el mundo en el momento en que se escriben estos textos. También vamos a analizar la función comunicativa que tiene este texto. Y es muy importante cuando uno hace este tipo de lecturas históricas, literarias, contextuales, pues evitar ponerle categorías modernas al texto, porque las categorías modernas o nuestras maneras de leer el texto en el siglo XXI, nuestras hermenéuticas en nuestro contexto a veces le ponen cargas a los textos que no son propias de los textos. Entonces, esta perspectiva no se pregunta primero ¿cómo ocurrió lo que nos están contando? Esa no va a ser nuestra pregunta. Nuestra pregunta no va a ser cómo ocurrió ni qué pasó, sino qué quiere confesar el texto, qué efecto busca producir en los lectores originales. Entonces, desde esta perspectiva, los relatos de la infancia o los relatos de la natividad no los vamos a leer como reportajes bibliográficos, pero tampoco como construcciones piadosas. Los vamos a leer como teología narrativa en la que vamos a descubrir la identidad de Jesús mediante los recursos literarios que usa el autor. Esto puede sonar un poco complejo, pero vamos a desentramar todo esto que estoy diciendo, que nos puede parecer al principio un poco difícil. Lo importante es que tengamos en cuenta esto. Esta aproximación que vamos a hacer busca fidelidad al texto,
busca ser académica, porque vamos a tomar de la historia, de la literatura, y busca respetar la lógica interna de el texto. Pero bueno, para empezar a hablar de los relatos de la natividad o de los relatos de la infancia, definamos qué son y qué no son. ¿Les parece bien para empezar? ¿Qué es eso y qué no es eso? ¿Qué decimos cuando decimos relatos de la infancia y qué no decimos cuando decimos relatos de la infancia? Si queremos leer estos textos con seriedad, que se encuentran en el capítulo 1 y 2 de Mateo y los primeros capítulos de Lucas, con esa seriedad que nos exigen los estudios bíblicos, si queremos ser fieles al propio texto bíblico, tenemos que decir que los relatos de la infancia no se escribieron para demostrar nada. Su intención no es demostrar, primero. No fueron escritos para probar un milagro, tampoco. Su intención tampoco es probar un milagro. No fueron escritos para responder preguntas modernas, que cuántos cromosomas, que cómo fue la concepción. No, esas preguntas dejémoslas de lado un momento y hagamos la pregunta correcta. Estos textos fueron escritos para responder esta pregunta. Decir quién es Jesús, para respondernos a la pregunta ¿quién es Jesús? Y si entendemos que esta pregunta es la que va a articular todo lo que vamos a hablar en esta noche, va a cambiar completamente nuestra manera de entender los textos. ¿Quién es Jesús? Porque cuando leemos estos textos como si fueran un reportaje periodístico, los malinterpretamos. Y cuando alguien dice, no, es que esos son cuenticos piadosos, sentimentales, decorativos, los empobrece. Ni como reportaje periodístico, ni como cuenticos piadosos, sentimentales, decorativos, porque si se dice una de estas dos cosas, no se está comprendiendo el carácter de estos textos. Les quitamos su fuerza teológica. Miren, aquí les dejo una diapositiva. Ni como reportaje periodístico, ni como cuentos piadosos, sentimentales o decorativos. Estas dos miradas empobrecen el texto. Partamos de un hecho textual verificable. En todo el Nuevo Testamento, solo dos evangelios nos cuentan la concepción y el nacimiento de Jesús. Son el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y 2, y el Evangelio de Lucas, también en los capítulos 1 y 2. Y esto no es una interpretación ni una postura teológica, es un hecho literario observable en la Sagrada Escritura. Los otros dos evangelios canónicos no nos narran este hecho, no narran la infancia de Jesús. El Evangelio de Marcos, que la mayoría de estudiosos considera el más antiguo, comienza directamente con Jesús adulto. Entonces Jesús adulto acude al Jordán para ser bautizado por Juan. Y Marcos abre su relato diciendo, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y de inmediato pone a Jesús adulto eh, anunciando el reino de Dios. En Marcos no hay Belén, no hay ángeles, no hay infancia. Por su parte, el Evangelio de Juan, probablemente el último en ser escrito cuatro evangelios, eh, de los cuatro evangelios canónicos, tampoco narra el nacimiento de Jesús. Juan, que ustedes estoy seguro que no lo han leído, abre el prólogo con un concepto, digamos, muy teológico. Dice, en el principio era el logos, la palabra, el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan no comienza en un pesebre.
Juan no comienza en Belén, en Juan no hay magos, no hay pastores, en Juan comienza el asunto de Jesús antes de la creación misma. Y entonces, este contraste que vemos entre los evangelios canónicos nos obliga a reconocer que la infancia de Jesús no fue una preocupación de todas las comunidades primitivas, no era una preocupación de el Evangelio de Marcos, no era una preocupación del Evangelio de Juan. Si hubiera sido una preocupación o algo tan esencial, los cuatro evangelios habrían comenzado contando el nacimiento de Jesús. El hecho evidente en la escritura es que solo Mateo y Lucas narran la infancia. Y esto nos indica que Mateo y Lucas tienen intenciones teológicas para contar los relatos de la infancia de Jesús. Intenciones teológicas concretas, específicas en sus comunidades, objetivos teológicos muy claros. Y entonces surge una pregunta, si uno dice esto, que estos tienen unos objetivos teológicos muy claros, surge una pregunta y es, entonces, ¿por qué Mateo y Lucas sí escriben los relatos de la infancia? De la pregunta anterior era por qué Marcos y Juan no lo hacen. Decíamos porque no hace parte de su intención ni creen que es necesario para su comunidad. Pero la pregunta ahora es por qué Mateo y Lucas sí lo hacen. Y la respuesta, desde el consenso académico, es que Mateo y Lucas no están escribiendo biografías modernas. No están intentando reconstruir la vida de Jesús con criterios historiográficos contemporáneos. La manera de contar del siglo I no es la manera de contar del siglo XXI. ¿Qué sí están haciendo? Están haciendo teología. Están haciendo teología narrativa. En el mundo antiguo, tanto en el judaísmo del Segundo Templo como en el mundo grecorromano, contar cómo alguien nace no era un ejercicio de curiosidad, sino que era una manera de expresar su identidad. Póngale cuidado a esto. No quiere satisfacer la curiosidad del lector, quiere expresar la identidad del personaje. El origen de una persona en el mundo antiguo decía quién era, de dónde venía y cuál era el papel que iba a cumplir en la historia. No se le olvide esto. Cuando se cuenta el origen de un personaje en la literatura del Segundo Templo y en el mundo grecorromano, se dicen estas tres cosas. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es su misión? Por eso los relatos del nacimiento son discursos teológicos, pero también políticos. Miren, Mateo y Lucas escriben sus relatos de la infancia desde una fe madura. Ellos no escriben en el momento de la resurrección, ellos escriben después. Una fe madura que ha reconocido a Jesús como el Mesías y como el Señor. Y esto es importante subrayarlo porque estos textos no se escriben antes de la Pascua, sino después. El interés de la figura histórica de Jesús comienza después de su muerte y su resurrección. Solo a partir de la muerte y la resurrección de Jesús, las comunidades cristianas vuelven su mirada hacia atrás y se preguntan si este Jesús ha sido exaltado por Dios, ¿quién era Jesús desde el principio? ¿Cómo podemos confesar su identidad desde su origen? Y entonces aparecen los relatos de la infancia, que son una respuesta teológica a estas dos preguntas. ¿Quién era Jesús desde el principio?
cómo podemos confesar su identidad desde el origen. Y confiesan con fe que Dios actúa en todo momento en la historia de Jesús. Y esto explica por qué los relatos se usan, digamos, como una obertura a los evangelios. ¿Qué es una obertura? Bueno, es la manera como comienzan las óperas. La obertura en una ópera es aquella parte de la ópera que anticipa los temas musicales que aparecerán más adelante. Mateo y Lucas, con los relatos de la infancia, digamos, anticipan los temas grandes que desarrollarán en su evangelio. En Mateo, por ejemplo, aparece desde el inicio el conflicto con el poder, la amenaza del rey Herodes, el exilio, la huida, el retorno. En Lucas que vemos desde el inicio los pobres, las mujeres, cantos, la acción del Espíritu Santo, el templo, el encuentro con Dios, nada de eso es casualidad. Todo prepara al lector para lo que viene después. Y aquí aparece un malentendido frecuentemente, y es que algunas personas piensan que si estos no son reportajes, entonces no dicen la verdad. ¿M? Y otros piensan que si son teológicos, entonces no importan históricamente. Ambas conclusiones son erradas. El problema no está en el texto, sino en las categorías con las que leemos el texto. El error está en exigirle al texto lo que el texto nunca pretendió decir, lo que nunca prometió decirnos, lo que nunca prometió ser. Una lectura responsable comienza cuando dejamos de preguntarle al texto si responde a nuestras preguntas modernas y empezamos a preguntarle qué quiso decir en su contexto. Mateo y Lucas no intentan hacer, digamos, respuestas biológicas del nacimiento de Jesús. Intentan responder algo mucho más profundo, que ya lo he venido insistiendo, y es quién es Jesús y cómo Dios se revela en la historia. Bueno, con esto establecido, ya tenemos el suelo firme para avanzar. Si no entendemos esto, todo lo que vamos a ver en adelante se va a volver confuso. Pero si entendemos su género, su intención, su lugar dentro del Evangelio, estamos listos para leer los textos con profundidad, con respeto y con fidelidad intelectual. Ahora, quiero aclarar algo antes de seguir, y es dos relatos, no uno. Dos relatos y no uno, contra la idea de la armonización. No hay un solo relato de la infancia de Jesús, hay dos y son diferentes. En este punto es importante decir algo, porque aquí se juegan muchos malentendidos cuando se leen estos textos que han acompañado a la lectura cristiana y a la hermenéutica cristiana durante siglos. No existe un único relato de la infancia de Jesús. Existen dos distintos, escritos por autores distintos para comunidades distintas con intenciones teológicas distintas. Por mucho tiempo se ha tratado de unirlos, de mezclarlos, de hacer una sola historia continua. Entonces uno ve en las películas, en el arte, en la imagen clásica de la Navidad, pastores y magos juntos, ángeles y estrellas, José y María recibiendo el anuncio. Sin embargo, cuando usted lee atentamente los textos, descubre que esa armonización no proviene del texto bíblico, sino de nuestra necesidad de simplificarlo. La investigación bíblica contemporánea es clara en este punto. Los relatos de la infancia de Mateo y de Lucas no hay que armonizarlos. No porque se contradigan, no piense eso, sino porque cada uno construye una teología propia y coherente. Cada uno tiene una teología propia y coherente
que si intentamos fusionarlos se pierde. Son dos miradas teológicas. Mateo y Lucas no están contando lo mismo. Están haciendo dos miradas teológicas sobre el mismo Jesús. Y eso no nos debe debilitar la fe, eso debe enriquecer nuestra fe. Mire, si usted comienza a leer Mateo, nota inmediatamente que todo está estructurado en torno a José. José es el personaje importante en Mateo. Es a José a quien se le aparece el ángel, no a María. Es José quien recibe revelación en sueños. Es José el que tiene que tomar la decisión difícil de recibir a María, de ponerle nombre al niño, de huir a Egipto, de regresar cuando el peligro ha pasado. Mateo llama a José el justo. Y entonces en ese lenguaje Mateo está profundamente marcado por la escritura de Israel y repite constantemente para que se cumpla lo dicho por el profeta tal, lo dicho por el profeta Isaías. Y entonces usa a los profetas para leer el nacimiento de Jesús en clave de cumplimiento, la huida a Egipto a la luz de Oseas. Es decir, en Mateo la historia de Jesús es leída como cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Además, si ustedes leen en Mateo, toda la historia está atravesada por el conflicto. Desde el comienzo aparece el enfrentamiento con el poder representado por Herodes. El nacimiento de Jesús no va a pasar en un contexto tranquilo, sino en un contexto de amenaza, violencia y persecución. Y el niño debe huir y se convierte en refugiado, vive en exilio. Mateo dice algo muy claro: desde su origen Jesús es una figura incómoda para el poder de el imperio. Incluso los personajes que reconocen a Jesús en Mateo son extranjeros. Los magos que solo aparecen en Mateo no son judíos, vienen de Oriente. eh, los magos que no eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, dicen por ahí algunos autores, dicen los tres reyes magos que no eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, son sabios de Oriente guiados por una estrella y reconocen algo que el poder político de Jerusalén no lograba ver, y es a Jesús. Entonces, Mateo, desde el principio, va incluyendo con todos estos personajes una dimensión universal. Lucas, por su parte, constituye un relato muy distinto. En Lucas el centro no es José. Miren, léalo esta noche. Lea Lucas 1 y Mateo 1 y me va a dar la razón. En Lucas el centro es María. Es a María a quien se le anuncia el nacimiento de Jesús. Y ese anuncio no ocurre en sueños, sino en una escena de diálogo, cargada de palabras y preguntas de María con el ángel, y María escucha y pregunta y discierne, y finalmente María responde. Y Lucas presenta a María como el modelo de fe reflexiva y obediente. Y el tono del relato de Lucas es distinto. Donde Mateo dice hay amenaza, conflicto, Lucas dice hay gozo, hay canto, hay alabanza. Miren los cantos en Lucas capítulo 1 y 2: el canto de María, el Magnificat. El canto de Zacarías, el Benedictus, los cantos de los ángeles, el canto de Simeón. Esos cantos no son adornos poéticos, son interpretaciones teológicas. Están proclamando que Dios se está haciendo presente entre los humildes, entre los hambrientos, y derriba a los poderosos. Mientras Mateo pone el centro geográfico en Belén, Egipto y Judea, Lucas organiza su narrativa alrededor de Jerusalén y el templo. Lucas comienza en el templo con Zacarías y culmina con Simeón y Ana. Y porque para Lucas el nacimiento de Jesús no es algo familiar, sino algo que afecta al pueblo. Está profundamente vinculado a la historia de salvación de Israel. También
En Lucas no vemos los sabios de Oriente, no vemos los tres reyes magos que no eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, sino unos pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Pues las figuras marginales de el primer siglo. Lucas quiere dejar claro desde el inicio que la buena noticia de Jesús no comienza en el centro del poder, sino en la periferia, donde están los pastores, donde están los humildes, los que necesitan misericordia. La pregunta entonces no es, pero entonces, ¿cuál de los dos relatos es el correcto? Como si uno tuviera que elegir entre uno y otro. La pregunta es, ¿qué nos está diciendo el evangelista sobre Jesús desde su perspectiva? ¿Qué nos está diciendo Lucas sobre Jesús? ¿Qué nos está diciendo Mateo sobre Jesús? Mateo confiesa que Jesús es el Mesías de Israel, que Jesús es el nuevo Moisés, que su vida recapitula la historia del pueblo de Dios. Lucas confiesa que Jesús es el Salvador universal, aquel en quien Dios muestra su fidelidad a los pobres, a las mujeres y a los olvidados. Ambos están hablando del mismo Jesús, pero desde ángulos distintos, y esa pluralidad no es un problema, es una riqueza, es una característica del testimonio bíblico. La fe cristiana no nace de una voz uniforme, sino de un coro de voces que confiesan o que responden a la pregunta sobre quién es Jesús. Y si entendemos esto, dejamos de forzar los textos para que encajen en una historia simplificada y comenzamos a escuchar lo que quieren decirnos, y los relatos de la infancia van a tener la riqueza teológica que deben tener y su capacidad de transformarnos. Ahora sí, el texto que vamos a ver hoy. Ya después de este panorama, vamos a Mateo capítulo 1. Mateo comienza con una genealogía. Hasta ahora hemos dicho que los relatos de la infancia no buscan informar, sino confesar quién es Jesús. Ahora vamos a leer en este texto, que es un texto de los que más rápido se leen, pero es denso teológicamente, es un texto complejo, que es la genealogía con la que empieza el Evangelio de Mateo. Mateo abre su Evangelio con estas palabras: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa frase con la que empieza el Evangelio de Mateo no es decorativa. Está situando a Jesús dentro de la gran historia de Israel. Abraham, es decir, el origen del pueblo, los patriarcas; David, la promesa real, el mesianismo. Desde la primera línea, Mateo está diciendo que la historia de Jesús no comienza en Belén, sino mucho antes, en la memoria colectiva de Israel, en el mundo antiguo. Miren, una genealogía, como les digo, no tenía función de satisfacer una curiosidad biológica, sino de establecer identidad, de legitimar una pertenencia. Decir de quién provenía alguien era decir qué autoridad tenía. Mateo entonces no está diciendo, bueno, este es el registro civil de Jesús, sino que está haciendo una afirmación teológica. Jesús pertenece plenamente a la historia de Israel, plenamente a la historia de los patriarcas y plenamente a la historia de los reyes. Y está llegando a su cumplimiento. Y entonces cuando uno avanza en esta genealogía, empiezan a llamarle cosas la atención un montón, porque hay cuatro mujeres que se mencionan en esta genealogía. Una es María, ¿m? María, Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías. Tamar, María, en algunas traducciones, Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías. La mujer de Urías, es decir, Betsabé. Esta inclusión
es significativa para el lector del siglo primero, porque, digamos, es incómoda en algún sentido, porque Tamar, cuya historia se narra en Génesis 38, es una mujer que es abandonada, está sin descendencia y se disfraza de prostituta para obtener justicia. ¿M? Rahab, por ejemplo, en Jueces capítulo 2, es explícitamente presentada como una prostituta, además es cananea, es decir, extranjera. Ruth es moabita, pertenece a un pueblo que, según Deuteronomio 23, no podía incorporarse plenamente a la comunidad de Israel. Betsabé está vinculada a una historia de adulterio, abuso de poder por parte del rey David. Pueden leer 2 de Samuel capítulo 11. Y Mateo podía haber omitido estas figuras, pues no eran necesarias para construir una genealogía. No había necesidad de poner estos personajes para construir una genealogía. Sin embargo, decide incluirla. Y esa decisión, como les digo, no es accidental. Está introduciendo una ascendencia de Jesús marcada por el sufrimiento, por los extranjeros, por la exclusión. Desde el comienzo, Mateo está desmontando una idea peligrosa y es que la historia de Dios avanza solo a través de personas impecables, de situaciones ordenadas, de linajes intachables, de gente sin errores. La genealogía proclama lo contrario. Proclama que Dios actúa históricamente a través de lo complejo, de lo irregular y de lo escandaloso. Y esto es crucial para entender el relato que vamos a estudiar. Hoy, miren, no hemos llegado a nuestro texto, eh, pero ya casi vamos a llegar. ¿Pero por qué esto es importante? Porque el nacimiento de Jesús, tal como lo narra Mateo, está marcado por lo mismo que la genealogía, por irregularidad, por riesgo social y por sospecha. Miren, María aparece embarazada antes de vivir juntos, dice el texto. Y José debe decidir qué hacer con esa situación que no encaja en los esquemas normales. La genealogía prepara al lector para aceptar la novedad de Dios que no siempre se ajusta a las expectativas religiosas convencionales. Además, esto tiene un segundo nivel teológico, digamos, segundo nivel teológico, y es que todas ellas son extranjeras o se vinculan de alguna manera al mundo extranjero. Tamar probablemente no era israelita de nacimiento. Rahab era cananea, Ruth era moabita, Betsabé está asociada con Urías elitita. Entonces está diciendo desde la primera página que la historia del Mesías es una historia universal, más allá de los límites. Y esto es fundamental, porque el Evangelio empieza con la genealogía diciendo que esta es una historia universal y en el final del Evangelio dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En el principio y en el final, el Evangelio se conecta. La genealogía anticipa el final. El Mesías nace de una historia en la que los extranjeros no son amenaza, sino parte del plan de Dios. Y cuando Mateo llega finalmente a María, lo hace de una manera distinta. No dice José engendró a Jesús, dice Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es una ruptura del patrón genealógico tradicional y marca una discontinuidad deliberada por el autor. Y la historia continúa, pero está ofreciendo algo nuevo, es una teología nueva. Jesús nace de María y su origen está vinculado a la acción del Espíritu de Dios. Es una nueva etapa. Sin romper la historia anterior, se inaugura una nueva etapa con Jesús. Entonces, esta genealogía, como vemos, cumple una doble función. Ancla a Jesús con la historia de Israel, pero de alguna manera dice, pero esa historia no es tan cerrada como nos imaginamos.
no es una historia idealizada, es una historia real, atravesada por el pecado, la fragilidad, la exclusión, pero sobre todo por la gracia. Y esto tiene implicaciones teológicas. Dios no espera que la historia sea perfecta para actuar. Dios entra en la historia tal como es. La Navidad no es un acontecimiento de lo impecable, sino de lo roto, de trayectorias marcadas por problemas. Vamos ahora sí, por fin, en este ratico que nos queda, a nuestro texto de estudio, que es Mateo 1, 18 al 25. Después de la genealogía, entra el núcleo del relato de la infancia y vamos a leerlo con mucha atención, que tiene una teología muy bella, muy precisa. Dice 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Hace una transición narrativa el autor. Pasa de la historia larga de Israel a una relación humana específica. Es decir, pasa de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Y comienza diciendo, María estaba despojada con José, y este detalle es fundamental para entender el conflicto narrativo del relato, porque en el judaísmo del siglo I el matrimonio constaba de dos momentos. El primero era el desposorio, que era un contrato legal plenamente válido, que ya estipulaba un matrimonio, y el segundo era la boda, que implicaba la entrada de la esposa en la casa del esposo. Tenía como estos dos momentos. Y María y José, por tanto, no son una simple pareja comprometida en el sentido moderno. Están casados con todos los efectos jurídicos desde el desposorio. Entonces, en ese contexto, Mateo introduce una tensión narrativa. Miren lo que dice acá. Esto genera una tensión. Es como el nudo que uno veía en el colegio, introducción, nudo, desenlace. Aquí es el nudo. Y dice, antes de que se juntasen, antes de que se juntasen, halló que había habido, que había concebido del Espíritu Santo. El texto es deliberadamente sobrio. Mire, esto es muy bonito. No nos habla de procesos, no nos habla de mecanismos, no nos habla de biología. Aquí es crucial detenernos en este punto que suele ser muy mal interpretado. Mateo no está interesado en explicar cómo ocurrió biológicamente la concepción, no discute de genética, ni de cromosomas, ni de procesos fisiológicos, que nos encanta meterle todo eso a la Biblia, pero la Biblia no nos está diciendo eso. Eso no es solo anacrónico, sino que distorsiona completamente el sentido del texto. El evangelista está usando un lenguaje propio de la Biblia con una convicción teológica. Todo lo que es Jesús es iniciativa del Espíritu de Dios. Cuando habla de Espíritu Santo, utiliza el término griego neuma, que remite al aliento, al viento, a la fuerza vital. En la tradición bíblica, el Espíritu se menciona en Génesis 1. Cuando el aliento, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, es decir, todo lo que es Jesús, es un querer de Dios, es confesar la experiencia, la existencia de Jesús, es el querer de Dios, no es un proyecto humano. Y entonces en este punto, Mateo introduce un personaje central que es José. Y miren esto tan interesante. José, su marido, como era justo. José, su marido, como era justo. La palabra justo aquí no es un adjetivo moral, no es como, ay, qué justo, como que se porta bien, sino que en el lenguaje bíblico justo es el que vive fiel a la ley, fiel a la alianza, fiel al Dios de Israel. Es el creyente sincero que desea hacer la voluntad de Dios. Y el dilema de José es real y profundo. María está embarazada, en María está naciendo Jesús, en María está naciendo la novedad, ¿sí? Y la ley le da el derecho de denunciarla, de apartarse, pero José no quiere exponerla,
y su justicia no es legalismo, sino compasión. Y entonces se aparta en silencio, buscando hacer el mejor daño posible, y nos muestra Mateo a este José en esa tensión, en esta reflexión, en este conflicto, y mientras piensa, un ángel del Señor se le aparece en sueños. Y miren todo este lenguaje tomado del Antiguo Testamento que hay aquí en este versículo. Todos los elementos que hay tomados del Antiguo Testamento son maravillosos. Miren estas expresiones que yo las leo y ustedes ya las reconocen de su lectura bíblica. El ángel del Señor, el ángel del Señor. Ya lo hemos leído al ángel del Señor en textos del Antiguo Testamento. Se le apareció en sueños. Dios mío, ¿a cuántos personajes no se le apareció en sueños el Señor? Hijo de David, José, hijo de David. Miren todas estas expresiones, una expresión mesiánica. ¿Mm? Engendrado del Espíritu Santo es. Miren, la aparición en sueños, como les digo, no es algo anecdótico. El sueño es un lugar privilegiado en la tradición bíblica de la manifestación de la revelación divina. Jacob, por ejemplo, piensen en Jacob, José, muchos otros personajes. Mateo está inscribiendo este texto en la tradición o en el horizonte del Antiguo Testamento. Hijo de David, pues, esto está cargado de un lenguaje mesiánico muy fuerte. Y el ángel le dice, no temas en recibir a María, porque lo que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Entonces, con esta afirmación no se elimina el escándalo, no se elimina el escándalo, sino que se redefine. Hey, José, tú que eres el justo, tú que eres el justo, recibe, tú eres el justo, el que representa al Israel puro, eh, recibe dónde está naciendo Jesús. Recibe el lugar donde Jesús está haciéndose presente. Acepta la novedad. Y este es el eje teológico del relato. El justo no es el que se aferra a lo conocido, sino el que se abre a la novedad de Jesús. Esa es la novedad acá teológica en el relato de la Natividad. El justo no es el que se aferra a lo conocido, sino el que se abre a la novedad de Jesús. Y entonces dice, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Eso dice el 21, que no lo pegamos ahí. Les pondrás por nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. El nombre, otra vez, no es algo arbitrario. Poner el nombre no es arbitrario, sino que es la misión, la misión. Y miren que José no se inventa el nombre, sino que el ángel revela el nombre. Porque en la tradición bíblica el que pone nombre se apropia, se hace dueño. Desde Génesis. Cuando el hombre nombra las cosas, se hace dueño, pero Dios nunca es nombrado por el hombre, Dios revela su nombre. Eh, y entonces se encarga a José que le ponga el nombre y toma un papel activo en la historia de la salvación. Y Jesús significa Dios salva. Y cuando Mateo habla de salvar de pecados, no se refiere solamente a la dimensión moral, sino que pecado incluye todo lo que rompe la dimensión con Dios en un sentido social, la injusticia, la opresión, la exclusión. Mateo está diciendo que la misión de Jesús es liberar al pueblo de todo aquello que lo deshumaniza. Y luego interpreta todo esto a la luz de la escritura. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta y cita Isaías, el texto sobre Emanuel. Y entonces surge una pregunta. Uno dice, bueno, entonces él se llama Jesús o Emanuel o Jesús Emanuel o cómo es el asunto. ¿Mm? El asunto es más profundo de lo que nos imaginamos. Y es que los dos nombres no son contradictorios, sino complementarios. Jesús expresa la misión, Dios salva. Emanuel expresa la identidad, Dios está presente.
juntos condensan todo lo que Mateo va a desarrollar en su evangelio sobre quién es Jesús. Dios salva, Dios está presente. ¿Para quién se escribió el evangelio de Mateo? Para una comunidad judía con crisis de identidad, más o menos en el año después del 70, con un temor a traicionar la ley. José representa, y esta es la hermenéutica, José representa a ese Israel fiel, a ese Israel que ha amado al Señor, que ha sido fiel a la palabra, que ha permanecido firme. Esto, lo que voy a hacer acá es una hermenéutica. Por favor, no piensen que estoy haciendo una exégesis del texto. María representa la novedad, la comunidad donde Jesús está naciendo. La novedad, el reto para José es aceptar el lugar donde Jesús está naciendo. Fidelidad ahora no es mirar para atrás, es andar como en un kayak, remar, avanzar mirando hacia atrás. Ya no es mirar hacia atrás, es avanzar mirando hacia atrás para descubrir la novedad de Dios. José, en este sentido, me habla mucho de la comunidad a la que le escribe Mateo. ¿M? Y si lo leo así, esto no es un relato piadoso sobre un nacimiento, sino una enseñanza profunda a una comunidad que vive en tensión y en cambio. Mateo nos enseña que la verdadera fidelidad es, no es aferrarse al pasado por miedo, es reconocer cuando Dios nos está pidiendo que avancemos. Mateo nos está enseñando o le está enseñando a la comunidad en el siglo I cómo recibir a Jesús sin dejar de ser fiel a Dios. Y para terminar, que no se nos olvide esto cuando leamos los relatos de la infancia en esta Navidad. No les preguntemos a estos textos lo que no prometen responder. Respetemos su género literario, sus intenciones, su contexto. Escuchemos su voz sin forzar armonías. Recuperemos la hermosura de teología que hay detrás de estos textos y leámoslos con fidelidad y el rigor académico de las ciencias bíblicas que hemos aprendido este año todos juntos aquí en estos webinars. Muchas gracias. Dios los bendiga. Sergio, te agradecemos por esta ponencia y soy sincero que personalmente te he seguido con la misma pasión que nos has presentado hoy, el texto novedoso del nacimiento. Acá tengo varias preguntas, pero antes de eso, quiero anunciar un poquito lo que viene para el próximo año, ¿no? Tú nos has hablado un acercamiento a través de las ciencias bíblicas y como sociedades bíblicas presentamos cursos que inician el 17 de enero. Pero en la previa tenemos estos 3 cursos gratuitos y le pido a todos los que nos siguen en el día de hoy que podemos tomar nota de estas fechas. Ahí están los títulos, los días y las horas, ¿no? El día 6, el día 7, ahí el 7 nos va a acompañar Sergio, ahí está, y el día 8. Son clases en las cuales son gratuitas y nos va a dar algunas pistas para poder tener un mejor acercamiento del relato bíblico. Así que ahí se los dejo, se los presento y les animo, les animamos a que podamos participar. Y no olvidar que el sábado 17 de enero comienzan nuestros diplomados. ¿Ok? Y que voy a dejar de compartir y voy
a lanzar acá una pregunta desde la novedad que nos has presentado, Sergio, ¿no? Una genealogía que interviene en personajes que si somos justos no deberían estar ahí, pero están ahí. Y en esa novedad que nos has planteado, Sergio, la pregunta que nos lanza, y vamos a ver de sacarte ese consejo pastoral. Un Emanuel, un Dios entre nosotros, pero un Dios de la novedad. Un Dios que creo que se ve reflejado en la actitud de José de no aplicar esa ley y lapidar a esa mujer embarazada antes de tiempo. ¿Cómo nos podías dar un consejo de esa novedad hoy? Porque es cierto, tenemos el texto, ¿no? Y lo que hace José, ¿no? Quisiera que nos remarques lo portentoso que es en la decisión de no aplicar esa ley y cómo el texto lo llama justo. ¿Cómo yo podría ser justo o cómo podríamos ser justos? Es la pregunta hoy, a la luz de esa novedad que nos has presentado, Sergio, a través del relato. Sí, yo creo que el Evangelio siempre es bueno y siempre es nuevo. Cuando anunciamos a Jesús en cualquier tiempo de la historia, siempre Jesús es novedad, siempre Jesús es bueno, nuevo, es respuesta nueva. En la teología cristiana, ser justo es, o ser justificado es arrojarnos a Jesús. Por eso es la preocupación que tienen misioneros, personas que predican, pastores, líderes de anunciar a Jesús, porque Jesús siempre es novedad. Jesús siempre es bueno y nuevo. Arrojarnos a Jesús es aceptar la novedad que se le propone a José, abrirnos a asumir lo nuevo. Y aquí esta lectura que les proponía, esta hermenéutica que les proponía es, pensemos en José como la comunidad a la que le escribe Mateo, ¿no? Y pensemos en María como el lugar donde Jesús está naciendo, que es la comunidad cristiana, la comunidad naciente. Y el reto para la comunidad a la que le escribe Mateo es, que estoy seguro que habían judíos de pura cepa, digamos, es abrirse a aceptar lo nuevo, a aceptar la novedad de Jesús. Si José, siendo justo, se abre y acepta a María, que es el lugar donde Jesús está naciendo, ¿por qué la comunidad judía no puede aceptar a, a Jesús a la que le escribe Mateo? Entonces nosotros hoy, por la teología cristiana, sabemos que al recibir a Jesús somos justificados, ¿no? Eh, pero Jesús siempre es la novedad. O sea, en el siglo I, en el siglo IV, en el siglo XVI y en el siglo XXI, Jesús y el Evangelio siempre es buena noticia, y como toda noticia, siempre es buena y nueva. Jesús no es periódico de ayer, como dice por allá una canción. Jesús es la novedad de hoy. A ver, Sergio, la siguiente pregunta, y tomo literal, hay unas palabras que nos dijiste, porque está asociado una vez más a esa novedad para el día de hoy. Tú en la exposición dijiste que esa novedad está asociada a liberar al pueblo de todo lo que deshumaniza, ¿no? Y lo repito, ¿no? De todo lo que deshumaniza. La pregunta es, ¿qué pesa más? A veces esos textos bíblicos legalistas de apedrear o de defender esa vida en el relato que es la que tiene María en el vientre, que ya sabemos que es Jesús, y lo menciona y lo hace paralelo al relato de Isaías, Dios entre nosotros. ¿Cómo crees, ya una vez más un consejo pastoral, de poder discernir eso, ¿no? De sobreponer la vida humana a veces al mismo nivel de la ley, que a veces puede decir, hay que hacer esto, hay que apedrear, pero creo que la vida es lo más importante. ¿Cómo nos podrías presentar esto a la luz del texto que nos has presentado
del nacimiento de Jesús. Como les decía al comienzo del Evangelio de Mateo y de Lucas, al puro comienzo, estos dos primeros capítulos marcan la ruta en cómo se va a desarrollar todo el Evangelio. Lo que hace José frente a la ley, que es poner la misericordia sobre la ley, es algo que va a estar constantemente repitiéndose a lo largo del Evangelio de Mateo. Va a ser una actitud de Jesús constante, es decir, Mateo ya nos está diciendo desde el origen de Jesús, desde su nacimiento, se puso la misericordia sobre la ley y eso fue ser justo. Y eso va a marcar todo el panorama a lo largo del Evangelio, cuando le dicen, ay, pero es que es en sábado y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Sí, igual si se fijan, y esto es un dato así que no fue el que vimos, el texto que vimos, en Lucas, ya en los relatos del nacimiento, le llaman a Jesús Señor. Esto es súper interesante. En el Evangelio de Lucas los invito a que lo lean. Ya en los relatos del nacimiento van a decir que Jesús es el Señor. Y eso va a marcar la ruta del Evangelio de Lucas, que no es el tema de hoy, pero es para que veamos cómo esto está marcando el paso. Como les decía, estos textos son post-pascuales. Entonces, es una comunidad que escribe los relatos del nacimiento, ya teniendo una fe en ese Jesús Salvador que murió y resucitó. Entonces, claro, lo que se escribe acá resuena a lo largo de todo el Evangelio. Es como, por poner otro ejemplo, el Salmo uno. El Salmo uno se escribe cuando ya los salmos están terminados y se vuelve como la obertura de los salmos. Y uno entiende el Salmo uno y entiende la dinámica del Salterio, lo mismo pasa acá. Uno entiende los relatos de la infancia y entiende el plan de ruta que va a seguir el evangelista a lo largo de todo su evangelio. Entonces, claro, ya se empiezan a ver cosas súper importantes. Jesús es Salvador, porque su nombre mismo dice cuál es su misión desde el principio. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Entonces va a mostrarnos como esa ruta de Mateo donde, claro, va hablando al pueblo de Israel, pero también se va abriendo poco a poco a los gentiles y uno va encontrando hasta que el clímax en Mateo al final del Evangelio, vayan a las naciones. eh, Eso, como les decía, se anunciaba ya en la genealogía del capítulo uno y se encuentran como, y claro, desde una perspectiva pastoral, esto es muy bonito porque ser justo en los evangelios es ser misericordioso. Ser justo es ser más como Jesús. A ver, Sergio, una pregunta más, y lo dijiste la pregunta que nos hacen está asociado cuando hablaste también del otro relato de Lucas, ¿no? Que dijiste ahora que exponías, que no hay que armonizarlos. Entonces, la pregunta que nos hacen, y también me tengo que incluir yo, porque por muchos años hemos hecho el esfuerzo de querer armonizar, entonces nos dicen, ¿cómo entonces debería acercarme a los relatos? ¿Verlos totalmente diferentes? ¿Los armonizo? ¿O tratar de identificar lo particular en cada uno de ellos? ¿Qué nos podrías comentar al Sí, respecto? sí, como les digo, la pregunta no es cómo dialogan, sino qué me dicen de Jesús, qué me dice de Jesús. Cada evangelista tiene una intención distinta, responde a una situación distinta, a una comunidad distinta, con problemáticas distintas, hace énfasis distintos. Disfrutemos Mateo como Mateo, ¿sí? El ángel hablándole a José, la genealogía en tres partes de siete, que eso es hermoso. Abraham, David, Mesías. Si ustedes se fijan en hebreo, si esto se hubiera escrito en hebreo, Abraham es la primera letra de Abraham, la primera letra de David y la primera letra de Mesías es Adam, Adam, Jesús es el nuevo Adán. Bueno, ese análisis se puede hacer en otro espacio, pero es súper lindo y tiene una riqueza propia como escrito para un pueblo que necesita leer.
el texto en esta clave. Y entonces luego Lucas hace otra clave hermenéutica, hace énfasis en otras cosas, mira otras cosas. Entonces cuando tratamos de armonizarlos, nos enloquecemos como cuando usted le hace la suegra de Pedro en cada evangelio y se va a enloquecer. Porque en un evangelio le pone la manita, le pone su mano para sanarla, en el otro se tira encima de la suegra de Pedro y la reprende, en el otro ¿cómo es? Le pone la mano encima en Mateo, luego la toma de la mano y la levanta, y luego se tira encima de ella en Lucas. ¿Mm? Entonces, si usted trata de armonizar esto, entonces, ¿cómo sanó a la suegra de Pedro? Le puso la mano. Esto en narrativa se llama la enunciación, la enunciación. Cada autor bíblico enuncia los textos de una manera distinta. Y hay que disfrutar y analizar cada texto por sí mismo. Esto no se pensó para estar en un solo volumen. Cuando usted piensa en el desarrollo del texto bíblico, no se pensó para que Pablo no escribía, ay, ojalá me publiquen esto en la Biblia. Voy a escribir la carta a los romanos para que me la pongan ahí. No, cada uno escribía en una situación distinta para una comunidad distinta, que por cosas de Dios y porque Él preserva su palabra y por otras razones, eh, y por razones históricas, estos textos resultaron estando juntos, pero respondían a necesidades específicas de comunidades específicas. Entonces, cuando uno hace un análisis de este tipo como el que hicimos hoy, histórico, literario, contextual, pues hay que reconocer que cada texto pertenece a un mundo específico, a un autor específico, con unas preocupaciones específicas para una comunidad específica, con unas inquietudes específicas. Y entonces, este tipo de armonizaciones son lecturas y hermenéuticas que queremos hacer con los lentes de lectores posteriores a los textos. Sí, pero eso no es una preocupación del texto, es una preocupación nuestra como lectores del siglo XVIII, XVII, XIX, XX, XXI. Y entonces decimos, no, que esta es la genealogía de no sé qué y esta es la genealogía de no sé quién. No se mate la cabeza. Disfrute el texto del Evangelio de Mateo con sus características y sus peculiaridades y disfrute y deje que Dios le hable en el texto del Evangelio de Lucas con sus características y sus peculiaridades y no se enloquezca tratando de hacer un concordismo que no pretendieron hacer los autores y que es lejano y ajeno a los textos. En pocas palabras, Sergio, leamos Mateo, disfrutemos a Mateo, gocémonos con lo que nos dice Mateo y no estemos leyendo Mateo con Lucas en la cabeza, algo así, ¿verdad? Termino, termino con Exacto, esta exacto. pregunta. Espero que no sea una pregunta difícil porque acá estoy tratando de armonizarla. Y voy a leer en la TLA el inicio del relato que tú nos has compartido. Y dice así en la TLA. Así fue como nació Jesús, el Mesías, entendiendo Mesías como el elegido por Dios. Pero más abajo está el texto de Isaías 7, ¿no? Y ahí dice cómo va a nacer, ¿no? O el, el Mesías, cómo va a ser. La pregunta es, a la cosmovisión de Isaías, ¿es el mismo Mesías del de Mateo? ¿Y a qué va la pregunta? Justamente a la novedad que tú nos acabas de decir, ¿no? Seguro tenemos una mirada del texto y más bien lo que nos va diciendo es otra cosa. ¿Hay armonía o también hay un choque ahí, Sergio, entre lo que cuando se escribe Isaías y lo que la gente espera y lo que el texto me presenta? Qué nos podrías decir ahí? Sí, esto es súper interesante y esto es para una clase completa, pero el asunto aquí es algo que se llama Midrash, Midrash, pero no Midrash con mayúscula como el libro de los judíos, sino Midrash con minúscula, que es la manera como el autor del Nuevo Testamento lee el Antiguo Testamento. Esto es súper lindo porque, claro, el texto seguramente tiene un sentido,
en el contexto en el que se escribe, en el mundo en el que se escribe, tiene un sentido, eh, tiene una relación por allá con un rey, si ustedes han leído el libro de Isaías, que va a tener un hijo, y ese texto tiene un sentido propio, pero el autor del Nuevo Testamento encuentra una reserva de sentido en el texto. El texto dice más de lo que aparentemente dice, y esto es súper bonito porque es leer el Antiguo Testamento con los lentes de Jesús y ver en el Antiguo, mientras el judaísmo del primer siglo lee el Antiguo Testamento con los ojos de la ley. ¿M? El judaísmo, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, el judaísmo rabínico lee los textos del Antiguo Testamento con los ojos de la ley buscando normas. Las comunidades cristianas leen el Antiguo Testamento con los ojos de Jesús. ¿M? Y encuentran reservas de sentido. Entonces, claro, los textos tienen un sentido en su contexto, tienen un sentido en su contexto cuando se escriben pensando en problemáticas en un momento específico, pero por los autores del Nuevo Testamento son resignificados, que ese es el Midrash, releídos, recomprendidos, encuentran reservas de sentido que no habían visto los lectores hasta que se leen con la plenitud de los tiempos que es Jesucristo, con la plenitud de la revelación. La plenitud de la revelación le permite a los autores del Nuevo Testamento leer los textos del Antiguo Testamento con nuevos ojos. Entonces dicen, no, pero es que el siervo sufriente de Isaías 53 es Ciro, dicen algunos autores. Otros dicen, el siervo sufriente de Isaías 53 es Jeremías, he leído otros autores. Eh, y los lectores del Nuevo Testamento, con los lentes de Cristo, con la plenitud de la revelación, van a decir, el siervo sufriente de Isaías es Jesucristo. ¿Qué están haciendo? Un midrash. ¿Qué están haciendo? Viendo en el texto una reserva de sentido que solo se percibe cuando el hermeneuta, el lector, se pone los lentes de Jesucristo. Gracias, Sergio. Voy a leer o voy a hacer precisión de una pregunta y yo voy a dar la respuesta porque la acabas de dar. Nos dicen, ¿con qué capas? ¿Cómo deberíamos leer entonces los textos? Y creo que lo acabas de decir. Con esa mirada de Jesús y con esa novedad. Me quedo con esa palabra, con esa novedad que nos sorprende en esta intervención de Dios en la historia, que valora la vida humana y a veces puede dejar de lado o no tomada en cuenta, a veces nuestros legalismos, costumbres y decisiones que tenemos acá, creyendo agradar a Dios. Mira aquí Sergio, muchísimas gracias. algo importante, mira. Yo ¿Sí? puedo leer el texto del Antiguo Testamento con el método histórico en su contexto, a qué problemáticas estaba respondiendo, y esa es una lectura académica, gramático-histórica, seria, juiciosa, pero yo también soy cristiano, y entonces yo como cristiano debo dar un salto a una lectura cristiana del texto. Y eso me lleva a mí como lector cristiano a leer el texto con los ojos de Jesús. Así es. Sergio, muchísimas gracias. Gracias, te hemos robado bastante tiempo en las preguntas. Te agradecemos, me incluyo yo, porque vamos aprendiendo más y creo que esta Navidad la vamos a celebrar diferente. Muchísimas gracias. Vamos terminando.